Estamos hablando acerca de los obstáculos que se interponen o que hay en la vida cristiana para que podamos nosotros dar una vida con un fruto abundante, agradable a Dios. Y la semana pasada vimos el primer gran obstáculo que tenemos como cristianos, incluso como cristianos, porque a veces se piensa que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, ya no tenemos ningún problema, y la realidad es que no es así. La semana pasada vimos que uno de los grandes enemigos que tenemos es nuestra propia voluntad. Una voluntad no sometida a Dios puede convertirse en un gran obstáculo para que nuestra vida pueda llevar fruto como a Dios le agrada. Y el día de hoy vamos a ver el segundo gran obstáculo del creyente, y voy a pedirles que en su lugar, así como están, me acompañen con una oración que podamos comenzar. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar reunidos aquí, y porque, Señor, no es una casualidad. Tú así, Señor, lo has destinado. Yo te pido, Dios, que ayudes a cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas que están aquí, a poder tener un corazón abierto, que el Espíritu Santo, el gran Consolador, pueda, Señor, ayudar a cada uno a poder tener un corazón dócil, un corazón dispuesto, y que sea como esa tierra fértil donde la semilla de la palabra cae y da fruto. Gracias te doy, Señor, y también te pido que seas conmigo, que me des el denuedo que necesito para hablar lo que tengo que hablar de manera correcta, tal como tú quieres. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el segundo gran enemigo, lo decía yo, que hay en la vida del creyente, es la autoconfianza. La autoconfianza está muy ligada al autoesfuerzo y a la autodependencia. Veíamos que Pedro, cuando él era un discípulo del Señor, negó al Señor. El mismo Señor le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante, ¿verdad? 3 veces vas a negar que me conoces. Y él dijo: Señor, nada de eso. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino incluso morir por ti si es necesario. Ustedes, si ya saben la historia, saben que no sucedió así. Tal como el Señor lo dijo, sucedió con Pedro. Si me acompañan a Lucas 22:33, vamos a ver esto que estaba comentando, en donde el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice de una manera muy clara: Pedro, vas a negarme. Y en el verso 33, Pedro le responde y le dice al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué sucede que muchas de las veces el cristiano vive de una manera sincera? O sea, es honesto, es sincero en su caminar con Dios, pero sin embargo, pues resulta que no es así. O sea, le pide a Dios, vive en la voluntad de Él y dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, ora fervientemente, pero simplemente su vida resulta que no es como debería de ser. Bueno, pues esto se debe a que desafortunadamente confiamos demasiado en nosotros. Resulta que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que muchos de nuestros fracasos como cristianos se deben a que confiamos demasiado en este yo, en nosotros. En lugar de confiar en el Señor, en lugar de confiar en que Él es el que nos provee los recursos, que Él es el que de mis debilidades hace fortalezas, que yo no lo sé todo. Aun cuando puedo conocer muchas cosas, es Él el que hace la obra. Yo decía la semana pasada que muchas de las veces resulta, algunos piensan, cristianos, que Dios nos salvó, puso su espíritu en nosotros y nos dejó en la tierra para que ahora nosotros caminemos y hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Pero la realidad es que no es así. En Gálatas capítulo 2, verso 20, que ustedes no sé si la conozcan de memoria, pero el apóstol Pablo a los Gálatas
les escribe y les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y siguió diciendo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, como hombre, como persona, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero resulta que desafortunadamente muchos cristianos viven para sí mismos. O sea, su mente, su corazón está puesta en lo que ellos creen que es lo correcto, en lo que ellos piensan que debe ser, y como consecuencia vemos que sus vidas no dan fruto. Vemos que muchas de las veces su dependencia está más puesta en su autoconfianza, está más puesta en su autodependencia. Si me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 5, por favor, versos del 14 al 17, nuevamente el apóstol Pablo escribe a los corintios y al escribirles, les escribe algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de poner en nuestro corazón y de entenderlo, porque cuando él les escribe, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, él escribe lo siguiente y dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Escuchen ustedes lo que dice el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice en el verso 15: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En nuestro caminar con Dios, el Señor nos tiene que enseñar a no depender de nosotros mismos. En cierta ocasión, el apóstol Pablo tuvo que pasar por algunas experiencias en su vida en donde Dios tuvo que enseñarle a darse cuenta que la autodependencia que tenía él no era correcta. Yo no sé si alguno de ustedes puede pensar en este momento y darse cuenta de algún momento en su vida en donde han cometido errores y se ha debido precisamente a esa confianza que tenemos en nosotros mismos, en donde aunque no lo decimos abiertamente, no lo decimos, pero lo vivimos, actuamos. O sea, no decimos: Señor, yo no necesito de ti, pero cuando tomamos decisiones, muchas de las veces nuestras decisiones están basadas en lo que nosotros creemos que es correcto, en lo que mi yo, ¿verdad?, se imagina que está bien. Pero en realidad, muchas de las veces Dios tiene que hacernos pasar por situaciones en donde tenemos que reconocer que definitivamente hemos cometido un error, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero en el caso mío, muy personal, nosotros como familia llegamos a pasar por situaciones en donde nos dimos cuenta de que habíamos decidido mal. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió, porque pensamos nosotros que eso era lo que debíamos de hacer. Al final de cuentas pudimos percibir que no era lo correcto. Y muchas veces resulta que cuando pasa eso, culpamos a Dios o culpamos a la gente y decimos: Dios mío, pero ¿por qué? Mira, esto que yo hice, lo hice de buena voluntad, tenía un buen deseo, ¿por qué si era para tu gloria, verdad? ¿Por qué no resultó? Porque lo hiciste en tus propias fuerzas. Dios nunca te dijo que lo hicieras. Eso fue algo que tú hiciste por tu propia iniciativa, pero nunca, jamás esperaste a que fuera Dios el que confirmara, el que te llevara. Y esto, hermanos, déjenme decirles, eso es un gran problema en muchos cristianos. Es muy lamentable, pero cuando nosotros volteamos a ver al cristianismo actual, de manera general,
vamos a ver que desafortunadamente en muchas iglesias se enseña que la gente dependa de sí misma. O sea, le dicen, no, tú di por fe, yo lo creo y lo voy a hacer. No, eso es terrible, no lo hagas. No, el que tú alimentes tu carne, el que tú alimentes tu yo y el que tú alimentes tu autodependencia, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Y obviamente resulta que si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a tener que llevar a un punto en donde vas a tener que llorar y lamentarte, porque eso sucede. Si me acompañan ustedes allí mismo en 2 de Corintios, pero en el capítulo 1, vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo escribe lo que sucedió con una experiencia que él tuvo cuando él creyó que su autodependencia era lo mejor y que él se inclinó sobre de ella, pero la realidad es que Dios tuvo que enseñarle una lección muy grande al apóstol Pablo. Miren, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol empieza escribiéndole a los corintios y les dice en el verso número 4, primero da una salutación y dice, el cual, o sea, Dios y Jesucristo, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. O si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, lo son en la consolación. Y escuchen ustedes lo que él escribe en el verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y dice un comentarista bíblico, William Barclay, sobre este pasaje, él dice lo siguiente: por cada oración que se eleva a Dios en los días de prosperidad, se elevan 10,000 en los días de adversidad. Así como Abraham Lincoln decía, muchas veces he tenido que caer de rodillas en oración porque no tenía a dónde acudir. A menudo es en la desgracia cuando se descubre quiénes son los verdaderos creyentes, y a menudo necesitamos tiempos de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. El resultado de esta experiencia en Pablo fue que adquirió una confianza inalterable en Dios, porque había confiado demasiado en Él. Pablo escribe y dice, hermanos míos, llegó un momento en el que incluso pensamos que íbamos a morir. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que es Dios el que nos llevó por todo esto y nos mostró que estamos confiando demasiado en nosotros. Y ciertamente la confianza del cristiano en Dios no debe ser una teoría ni una especulación, sino debe ser de hecho, en experiencia. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros y podemos caminar en esa confianza. Insisto, nuevamente, ¿qué sucede? Bueno, sucede que muchas veces nosotros podemos creer que tenemos un conocimiento más profundo y que podemos tomar decisiones en nuestras vidas, o que podemos caminar en nuestra vida cristiana pensando que sabemos más. Y esto es algo terrible, es terrible.
Muchas veces la gente dice, bueno, pero es que también resulta que Dios te ha dado el intelecto, te ha dado el sentido común, obviamente, pero estamos nosotros entendiendo que nuestra voluntad, nuestra autoconfianza debe estar puesta en Dios. Debemos de confiar en Él, debemos de estar conscientes de que es Él el que lleva la pauta en nuestras vidas. No se trata de que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, no. Insisto otra vez, lo que muchas veces puede suceder, y yo me imagino que les ha sucedido, porque a todo creyente le sucede esto, que Dios tiene que permitirnos que pasen cosas en nuestra vida para que podamos nosotros comprender y darnos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque estábamos haciéndolo en nuestras fuerzas, estábamos haciéndolo en nuestra autoconfianza. Si me acompañan a Filipenses capítulo 3, por favor, vamos a ver lo que el apóstol Pablo decía sobre sí mismo en cuanto a lo que era la autoconfianza. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo tiene que escribirle a los filipenses porque resulta que algunos grupos de judíos, o que eran llamados los judaizantes, habían llegado a algunas iglesias donde Pablo había levantado, había empezado la obra, y había estos grupos que iban a las iglesias y les decían que ellos eran judíos, porque obviamente estas iglesias eran iglesias gentiles. Y bueno, el judío tenía un concepto muy alto, y aún dentro del cristianismo había estos grupos que llegaban a prácticamente destruir la obra, añadiéndole cosas a la obra de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir y hacerles ver que él también tenía mucho de qué jactarse. Él también tenía muchas cosas en las cuales él podía confiar, pero que sin embargo no lo hacía. Ahí en el capítulo 3, en el verso 4, les dice: yo también tengo de qué confiar como hombre, o en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar como hombre, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto o maduro, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo ataca a estos maestros judaizantes e insiste a los filipenses que él también podía jactarse si así fuera el caso. Vamos a ver uno por uno los puntos que Pablo está hablando. Número 1, él dice que él había sido circuncidado a los 8 días de nacer. ¿Se acordarán ustedes? Ahí lo pueden ustedes leer en su casa, en Génesis 17:12, donde el Señor le dice a Abraham que a los 8 días de edad sería circuncidado todo varón entre el pueblo de Israel. Y ese mandamiento se había repetido en Israel como una ley de carácter permanente en Levítico 12:3, ustedes lo pueden leer.
Y Pablo deja en claro que él no era una ismaelita, él era ciertamente un judío. Número 2, dice que él era de la raza de Israel. Bueno, cuando los judíos querían hacer hincapié en su relación especial con Dios, usaban la palabra israelita. Ese nombre fue el que Dios le dio a Jacob después de que luchó con él en Génesis 32:28. Así es de que de Jacob venían todas las bendiciones, la herencia. Los ismaelitas también eran descendientes de Abraham, porque fue hijo que tuvo con Agar, pero no tenían la bendición, no era el hijo de la promesa. Entonces ellos recalcaban este punto y ellos decían: yo soy un israelita. Pero no solamente eso, él dice: yo era de la tribu, o soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él pertenecía a la élite de Israel, porque de todas las tribus, la tribu de Benjamín tenía un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. Era una tribu que, primeramente, Benjamín había sido hijo de Raquel, y Raquel había sido la esposa predilecta de Jacob, de todos los que había, de los 12. Él era el hijo preferido. Fue el único de los 12 patriarcas que nació en la tierra prometida. Fue de la tribu de Benjamín que procede el primer rey de Israel. Ustedes saben esto, Saúl. Y precisamente por el recuerdo de Saúl fue de donde venía el nombre de Pablo, Saulo. Cuando el reino se divide bajo el reino de Roboam, 10 de las tribus se separan con Jeroboam, y Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel con Judá. Entonces, la tribu de Benjamín tenía un puesto de honor en la formación guerrera de Israel. Incluso el grito de guerra del pueblo de Israel era este: en pos de ti, Benjamín. Ustedes lo pueden encontrar en Jueces 5:14 o en Oseas 5:8. Había una gran fiesta en Israel llamada la fiesta del Purim, con la cual se celebraban los años de regocijo y la liberación, que viene en el libro de Esther, ustedes lo pueden leer ahí. Y la figura central de la historia de Esther, ¿se acuerdan ustedes quién fue? Un hombre, su tío, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo. Mardoqueo era un benjamita. Entonces, la historia del pueblo de Israel estaba llena de esta tribu, y no solamente eso, sino que era una tribu que había permanecido fiel al pacto. Entonces, cuando Pablo afirma que él era de la tribu de Benjamín, estaba diciendo que no era un israelita como cualquier otro, sino que él venía de la aristocracia de Israel. Por lo tanto, Pablo afirmaba que él era fiel a la ley judía desde que nació, que su linaje era tan puro que no cabía más, y que él venía de una tribu muy especial. Pero no era lo único, porque ahora Pablo va a hablar acerca de sus logros personales. Él dice que había nacido de padres hebreos. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que está diciendo es que la familia de Pablo no había sido de esas familias que se habían mezclado, sino que él podía claramente decir de su linaje desde el principio, de Benjamín hasta él, y todos ellos se habían mantenido puros. Había muchos judíos que habían migrado a Roma o a otras ciudades, como por ejemplo en Alejandría, donde en ese tiempo había más de 1 millón, y algunos de ellos se habían mezclado, algunos de ellos incluso hablaban griego, pero sin embargo Pablo dice que él era un hebreo, de hebreos, era una ascendencia pura racial, se había conservado, hablaba el hebreo, era un hombre que entonces tenía mucho de qué jactarse. Pero no solamente eso, sino que él dice que en lo que se refería a la ley, que todos los judíos la tenían en un concepto muy alto, él había sido educado fariseo. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que no había muchos fariseos. De hecho, en el tiempo de Pablo no había más de 6,000. Entonces, los fariseos eran considerados, por llamarlo de alguna manera, como los grandes atletas espirituales del judaísmo. El nombre fariseo significa los separados. Con esto podemos darnos una idea de cómo era esta secta farisea.
Ellos se habían apartado de la vida corriente de Israel, ordinaria, para hacer su único objetivo en guardar la ley en sus más mínimos detalles. O sea, eran personas que eran minuciosas, muy estrictas, y Pablo declara que él mismo no solamente era un israelita hebreo de hebreos, sino que él mismo pertenecía a esta casta ancestral, y que toda su vida la había dedicado a una estricta, rigurosa observancia de la ley, lo cual no todos podían decir. Pero no solamente eso, él dice que en cuanto a su celo, él era celoso en el judaísmo y que había sido un perseguidor. Algunos de nosotros como gentiles, como mexicanos, vemos esto como algo sin mucho detalle, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, para ellos el decir que había sido un hombre celoso y perseguidor habla bastante, porque para el judío la ley era algo tan estricto y tan grande que hasta el día de hoy nosotros podemos ver estos judíos ortodoxos que viven en Israel o que incluso viven en otros países, como aquí en México. Hay en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, hay una colonia muy grande de judíos, y ustedes saben que ellos, incluso las tiendas de alimentos, más bien de autoservicio, como Sorianas y todos estos, tienen que poner un lugar especial para la comida judía, ¿verdad? Cuando ellos llegan ahí empiezan a ver qué es lo que tiene los valores nutricionales, y si no tiene algo que ellos consideran que está mal, no lo comen, y hay alimentos y productos que son exclusivamente para ellos. Entonces, cuando dicen que eran celosos, esto nos recuerda, por ejemplo, el celo que muchos judíos manifestaron por Dios. En el Salmo 69:9, el salmista proclamaba y decía: me consume el celo de tu casa. El celo era algo tremendo para el judío, o sea, era un amor apasionado que lo convertían en celo, que a veces llegaba incluso a hacer lo que Pablo hizo, que era perseguir a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en una historia de Fines, que era hijo de sacerdote, cómo él salvó al pueblo de la ira de Dios y recibió, gracias a ese celo, recibió o fue confirmado perpetuamente como sacerdote por Dios? Y todo fue debido al celo por Dios. Esto lo encuentran ustedes en Números 25, del 11 al 13. Entonces, el celo por Dios para el judío era como la cima de la religión, o sea, era todo. Y él mismo dice, Pablo dice, que él había sido tan celoso que había hecho todo lo que estaba en sus manos para destruir a los enemigos del judaísmo. Y eso él lo habla en reiteradas ocasiones. En Hechos 22, del verso 2 al 21, en Hechos 26 también habla de esto, en Primera de Corintios 15, del 8 al 10, en Gálatas 1:13. Él no se avergonzaba de confesar su vergüenza y de decir que antes él había odiado al Cristo que ahora amaba, y que había tratado de raer por completo a la iglesia de Jesucristo, a la cual ahora él decía: soy siervo de la iglesia, soy siervo de Cristo. Y bueno, en cuanto a la justicia que la ley producía, dice el mismo apóstol que él era irreprochable. Irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra irreprochable quiere decir o significa en su raíz que era una persona completamente sin defectos, sin error, ¿verdad? Obviamente lo sabía, pero en el sentido estricto de la palabra, como hombre, sabía que él era tan apegado como estos judíos de hoy que les mencionaba, que no comen o no toman nada si es que hay incluso por ahí una pequeña porción de algo que ellos consideran que está mal, no lo comen, no lo hacen. Bueno, era tan grande el celo de estos hombres que cuando un mosquito caía en un cántaro con agua, tiraban el agua porque ya era impuro. Ponían una pequeña velo encima para que los mosquitos no pudieran penetrar, porque una vez que caían ellos decían: esto está impuro. O sea, eran totalmente, bueno, ustedes lo saben, el Señor se los reprochó cuando iban al mercado
ellos regresaban y tenían que lavarse las manos, tenían que bañarse incluso algunos porque decían ya me contaminé. O sea, era una cosa increíble. Sin embargo, Pablo, cuando Cristo lo encuentra en el camino a Damasco, Pablo dice, todo logro humano que yo tenía, de todo aquello que yo podía jactarme, tuve que hacerlo a un lado para entonces aceptar la gracia de Dios en mi vida. Pablo se despojó de toda pretensión humana de honor para aceptar por completo, con toda humildad, la misericordia de Dios que recibió a través de Cristo Jesús. De esta manera Pablo demuestra a esos judíos que estaban perturbando a los filipenses que él tenía un derecho a hablar y que para él lo más importante en su vida era conocer a Jesucristo. Y él dijo, toda mi confianza, todo lo que yo fui, todo lo que yo podría jactarme incluso el día de hoy, para mí es estiércol. Esa es la palabra correcta en el griego, estiércol. Algunas versiones como Reina Valera lo traducen como basura, pero en realidad está hablando él de eso. Y dice, para mí todo lo que yo fui, mi vida, y el día de hoy a mí me da la impresión que es al revés. Tristemente vemos que el cristiano a veces confía más en sus propios recursos, confía más en decir que sabe y que tiene un conocimiento de X cosas. Yo no descarto el conocimiento es importante. De hecho, la Biblia dice que el Señor al pueblo de Israel le reprochó su falta de conocimiento. Pero resulta que si nosotros anteponemos nuestro conocimiento o nuestras credenciales o nuestros logros por Cristo Jesús, estamos cometiendo un grave error. Tristemente, lo repito, he escuchado a algunos cristianos que a sus hijos les dicen, mira hijo, lo más importante en tu vida es que tú logres tener una carrera, que te gradúes, ¿verdad? Y vas a ver cómo te va a ir bien. La realidad es que no es así. Conocemos gente que tiene una carrera y no la desestimo. Yo no digo que esté mal, mi hija está estudiando y yo quiero que ella estudie, pero yo se lo he dicho, hija, lo más importante en la vida, más que tener un título, es que tú puedas conocer a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo más importante. ¿Cuántas veces no hemos conocido, ya sea en nuestras familias o en vecinos, personas que tienen no solamente un título, sino que incluso tienen alguna maestría, tienen algún doctorado, ¿verdad? Han hecho pues cursos, diplomados, maestrías, como lo repito, en lugares como Europa, y no está mal, pero resulta que sus vidas sin Cristo siguen siendo vacías, totalmente vacías. Esto es algo que nosotros debemos de entender, debemos de comprender que lo más importante en nuestra vida es poder confiar en Dios y decirle, Señor, gracias porque me permitiste obtener una carrera, si es que así fue, o si no la tienes, Señor, gracias porque no lo pude hacer, pero eso para ti no es importante. Lo que es importante es que ahora yo te conozco y que con lo que yo tengo, con lo que tú me has dado, Señor, yo lo pongo en tus manos para que tú, Señor, te puedas glorificar en mi vida, para que tú seas el Señor de mi vida. La Biblia repetidas ocasiones habla de esto. Y otra vez, estaba escuchando yo a un predicador, ¿verdad?, que es muy conocido, y él hablaba todo lo contrario. Es más, algunos de ellos se presentan ante la gente, estoy hablando ante los cristianos, y se presentan como apóstoles. Y ellos dicen, ¿verdad?, yo tengo el título de apóstol. Y por ahí hay un congreso que hacen en Miami cada año, en donde pues llegan los apóstoles, dicen ellos, ¿verdad?, que obviamente esto pues ni siquiera es bíblico, pero bueno, ellos llegan ahí y se cuelgan títulos. Otros dicen, yo soy profeta, ¿verdad? Y la gente se siente, muchos cristianos se sienten realmente pues impactados por ellos y dicen, mira, viene el apóstol, ¿verdad? Y es muy triste. A mí me tocó una vez estar en Monterrey, en un congreso donde estábamos ahí, pues nos llevaron de la escuela, realmente no fue decisión propia. Y me acuerdo que faltaban como unos 10 minutos para que empezara el evento y pues en el sonido, ¿verdad?, anunciaron y dijeron,
Así lo voy a decir como lo dijeron. En este momento va llegando el hombre de Dios en su limusina al estacionamiento de este lugar. Preparen su corazón, ¿verdad? Y la gente estaba así, ¿verdad? ¡Wow! Y por ahí un amigo, ¿verdad? Pastor me dijo, ¿sabes que él vino aquí a Guadalajara hace algunos años? Y dice, yo serví de ujier, porque bueno, en la iglesia donde estaban, pues, yo estaba sirviendo, no era pastor en ese tiempo. Y a ellos les dijeron, como ujieres les dijeron, miren, cuando ustedes se pongan al frente de la plataforma, no lo volteen a ver. Así se lo dijeron. Y dijo, ¿por qué? Dijo, no, porque si ustedes voltean a verlo, él tiene la gloria de Dios en su rostro tan fuerte que probablemente los va a deslumbrar y pueden caer ahí. Entonces, no, de veras, y él me contaba, ¿verdad? Obviamente, y ahorita, ¿no? Dice, cuando yo estaba, dice, mira, yo estaba así, y yo decía, quiero abrir los ojos, y no, ¿verdad? Y si los abro, no. Entonces dice que llegó un momento en el que dijo, no, los voy a abrir, pues total, ¿verdad? Sí, entonces lo abrí así, y no pasó nada. Entonces lo volví a hacer, y dijo, no vaya a ser la de malas, ¿verdad? Que de veras, ¿verdad? Y luego otra vez los voy a decir, y volteaba a ver, y veía a todos, ¿verdad? Que estaban así con los ojos cerrados. Dije, pues los voy a abrir ya, total, ¿verdad? Y los abrió. Dice, no vi nada, porque el hombre es un hombre pequeño. Yo creo que ha de medir como 1.40 de estatura, gordito. Cerulo se apellida, creo, ¿verdad? Y le di, su nombre creo que es Morris, y se apellida Cerulo. Entonces, y él decía, oye, dice, pero mucha gente de verdad no abría los ojos. Y se acercaban, ¿verdad? Y le decían, cuando tú te acerques, o sea, ni siquiera inclina tu cabeza, acércate así, ¿verdad? Y pues inmediatamente, pues cuando él tocaba a la gente, pues la gente se caía, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ya, esa fue la segunda experiencia, dice, porque yo dije, yo quiero pasar, ¿verdad? Entonces cuando él pasó, pues ya lo había visto, ya había abierto los ojos, dijo, no pasó nada, dije, tal vez cuando yo esté ahí con él sí va a pasar algo. Entonces él se acercó con la cabeza inclinada, y resulta que cuando abrió los ojos, dije, pues lo volví a ver, era él, no había error. Me tocó, pero no sentí nada, o sea, entonces este hombre le llamó y dijo, ven, ¿verdad? Al traductor le dijo, dile que venga. Le dije, a ver, muchacho, ven, y ya se regresó, ¿verdad? Así con los ojos abajo, como Juan Diego. Y le dijo, a ver, voy a orar por ti, y ya oró por él, ¿verdad? Dice, pero yo no sentí nada. O sea, yo no me caí, o sea, no me pasó absolutamente nada. Dice, pues le dijo, no, tú te estás resistiendo, ¿verdad? Deja que yo ore por ti, que el Espíritu, dice, de veras yo no me resistía, o sea, yo estaba más preocupado porque probablemente me iba a morir después de que me tocó, pero dice, pero no pasó nada. Bueno, no pasó nada, se fue, ¿verdad? Y dice, como que no le gustó porque todos, es más, dice, había unos que ni siquiera llegaban a verlo cuando ya estaban cayendo. Dice, mira, yo tuve esa experiencia con él. Dice, la verdad es que fue muy triste porque a uno sí le dicen, ten cuidado, ¿verdad? Y Pablo, que era un verdadero hombre de Dios, dice, miren, todos mis logros, todo lo que yo fui, todo lo que yo adquirí, él mismo dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, era un doctor, uno de los mejores. Y sin embargo dice, pero para mí todo esto no es nada. Para mí, el máximo en la vida, mi máximo en la vida es conocer a Cristo, conocerlo a Él y ser como Él en su sufrimiento, incluso aún en su muerte también. A los Gálatas Pablo les dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Qué quería decir eso? Pues que él también sabía lo que era ser golpeado, flagelado. Él mismo cuenta a los corintios, dice, yo estuve en alta mar como náufrago. Cuando iba por los montes me cuidaba de los ladrones, de las fieras, fui azotado con varas, o sea, él podía hablar todo esto. Miren, vamos rápidamente, por favor, a Zacarías capítulo 4, verso 6. Allí encontramos una historia muy bonita, porque el Señor le muestra a Zacarías una visión increíble del templo, y algo que le dice a Zacarías es lo siguiente. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, Zacarías era profeta y esto es Zorobabel. Él estaba a cargo del templo. Y le dice así, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos. Le dice a Zacarías, ve y dile a Zorobabel, que está en el templo, que no es con ejércitos, no es con fuerza propia, no, es con mi espíritu. Las lámparas, hermanos, que estaban en el templo, eran lámparas que ardían continuamente, todo el tiempo. De hecho, esas lámparas tenían que estar encendidas siempre, nunca se deberían de apagar. Pero el aceite con el que les llenaban a estas lámparas era provisto por los olivos. Del olivo era donde sacaban el aceite y llenaban las lámparas. Y lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel por medio del profeta Zacarías es: no te desanimes a causa de lo débil que tú eres. No te desanimes de cómo es que esta obra va a crecer, no te desanimes de cómo es que las cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque resulta, Zorobabel, que la obra es efectuada por el Espíritu Santo. No se trata de tus esfuerzos, por muy sanos, por muy puros o por muy buenos que sean. Lo que el Señor le está diciendo es: mira, lejos de que tu debilidad sea un obstáculo, es al revés. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y esto también lo dijo Pablo, cuando él mismo le pidió al Señor: Señor, quítame este aguijón que tengo en mi carne. Algunos dicen que era una enfermedad. Bueno, ahí hay una cierta discusión. La verdad es que yo no me voy a poner aquí a hablar sobre si era una enfermedad o no lo era. Lo que sí sabemos es que era un aguijón terrible lo que Pablo tenía, y sin embargo dice que él mismo reconoció cuando el Señor le dijo: Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo, es todo lo que necesitas. Y él mismo dijo: ahora yo me glorío en mis debilidades. Aquí le está diciendo a Zorobabel: el poder y la fuerza expresan, en este caso, la fuerza humana, física, mental, pero el poder de esa fuerza es limitada. O sea, todo lo que tú puedas hacer, pues tiene un límite. Pero hay alguien que sí tiene el poder para hacer que las cosas sucedan, y es Dios. Entonces lo que le está diciendo es: no se trata de hacer las cosas con ejército ni con tu poder. No. Mira, Zorobabel, tiene que ser el Espíritu mío obrando en ti. Entonces, cuando nosotros reconocemos que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando, generando, produciendo las cosas, es cuando entonces nosotros podemos decir: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, al decir esto, yo no estoy anulando el que tu voluntad sea ahora una voluntad débil, ¿verdad? Digo, no, pues es que ahora yo, pues ya no sé, porque, pues ¿cómo le voy a hacer? No. Lo que estoy diciendo es que debemos de reconocer a Dios en nuestros caminos, en nuestras vidas, en nuestra persona, a Él. Y que antes de inclinarnos o antes de estar depositando nuestra confianza en nuestras capacidades, debemos de nosotros poner nuestra confianza en Él. Decirle: Señor, tú eres el que hace la obra, yo no puedo. Dice un salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. Miren, algunos de ustedes ya lo saben, pero en mi caso muy particular, probablemente algunos de ustedes comparten la misma experiencia. Yo vengo de un trasfondo donde siempre nos enseñaron al revés, todo esto al revés. O sea, siempre crecimos creyendo, o al menos así yo creí desde que yo era un niño, que bueno, pues Dios estaba ahí en mi vida, pero que pues, como dice la gente, ¿verdad? Pues ayúdate que yo te ayudaré. Como dijo alguien, ¿verdad? Si el diablo escribiera una Biblia, el primer verso que pondría sería ese. Y es la verdad, porque muchas veces, ya en mi vida cristiana, creciendo, ya siendo un adolescente,
pues yo me di cuenta de que esto de que ayúdate que yo te ayudaré, en realidad era una distorsión pero terrible de la palabra, y que lejos, muy muy lejos de llevarme a mi vida espiritual a un punto donde yo pudiera vivir de una manera plena, me llevaba a una desesperanza, una frustración, porque muchas decisiones, como lo dije al principio, que yo tomé en mi vida y que tomamos mi esposa y yo ya casados, nos llevaron a la desgracia. Y todo fue animado, ¿por qué? Por este pensamiento de decir, no, tú por fe, tú decláralo, tú dilo en el nombre de Jesús, ¿verdad? La realidad es que lejos de que eso fuera algo a nuestro favor, resultaba totalmente lo contrario. Y nos encontrábamos como Pablo, dándole cosas al aguijón. O sea, nos estábamos golpeando a nosotros mismos. Hasta que finalmente pudimos entender en la palabra que no era así, que no es así. Hay dos maneras de vivir nuestra vida cristiana. Una es vivirla en tus capacidades, en tu fuerza, en tu voluntad, pero obviamente el destino final es frustración. Como consecuencia, vas a llegar a un punto en donde te vas a sentir mal, porque a veces, en el caso de nosotros, llegamos incluso hasta a vernos en problemas económicos, financieramente, ¿verdad? Nuestras tarjetas de crédito estaban full, pero obviamente había que quedar bien y decir, no, sí, amén, hermano, yo ya lo logré, pero pues por acá atrás yo decía, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? En mi caso, estoy hablando en el caso mío y de mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos alentados a vivir de esa manera. ¿A qué nos llevó? A darnos cuenta que no era así, que no es en nuestras capacidades, que cometimos errores, que hicimos las cosas mal. ¿Qué tuvimos que hacer? Empezar de nuevo a decir, Señor, perdónanos. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas mal, porque pensamos que así era. Pero ahora, Señor, hemos visto por tu palabra, porque resulta que muchas veces, la gran mayoría de las veces, lejos de ir a la palabra, de consultar la Biblia y decir, a ver, ¿qué dice la palabra? Como lo estamos haciendo ahorita, ¿qué dice la Biblia sobre esto? No era ver qué dice la Biblia, era ver, no, tú dilo y amén, gloria a Dios y vámonos, ¿verdad? ¿Cómo? Y ahora digo, Señor, qué triste y lamentable. Qué lamentable vivir esas vidas. Ahora puedo decir que las cosas son tan distintas, el poder descansar en su soberanía, el poder decir, Señor, que se haga tu voluntad, no tengo problemas. Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Así es de que mientras tengamos sustento y abrigo, estamos contentos. ¿No es cierto? ¿Sí lo dijo así o no? ¿Verdad? Ahora, ustedes creo que lo han visto, los faraones de Egipto, cuando se morían los enterraban hasta con sus esclavos, ¿verdad? Y ahí con todas sus pertenencias, ¿cierto o no? ¿Verdad? Las tumbas, ¿verdad? Llenas de objetos ahí de oro y de máscaras llenas de piedras preciosas. ¿Y a dónde se lo llevó el faraón? A ningún lado. Los únicos que se beneficiaron fueron los saqueadores, que llegaron, se llevaron todo. ¿Dónde está? Nada, ahí se quedó en la tumba. ¿Qué quiere decir eso que dijo Pablo? Y él mismo dijo, mira, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. No la da para disfrutarlas. Ayer nada menos estuvimos, antier, viernes, sábado, estuvimos allá en la casa esta de campo, ¿no? Y nos la pasamos muy a gusto, ¿no es cierto? Muy a gusto, descansamos, estuvimos ahí, y bueno, dice uno, Señor, gracias. Y ya, ¿verdad? Pero gracias que nos permitiste, aquí estamos otra vez. Amén. No hay recursos, Señor, tú sabes, ¿verdad? Porque ciertamente una cosa sí sé, y lo dijo el salmista, nunca he visto jamás a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Nunca. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestra confianza esté puesta en Él. Decía David, Señor, no son nuestros ejércitos, no son nuestros recursos. Es más, acuérdense ustedes que en una ocasión David pensó que verdaderamente la guerra y todas las victorias que habían tenido habían sido por sus ejércitos, y le fue muy mal, porque se le ocurrió hacer un censo a todo Israel. Hasta su mismo general le dijo, mi señor el rey, no haga eso. Pero dijo, no, ve y censa a Israel. Obviamente de fondo dice que Dios permitió para poder disciplinar a David. Pero ¿cuál fue el punto, verdad? Que David entonces dijo, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque no soy yo.
no son mis ejércitos, no es de que tengo hombres de 1.80, ¿verdad? 1.90 fornidos y que tienen un conocimiento en la milicia. No, se trata de que eres tú eres el que nos da la victoria. Ellos confían en caballos, nosotros confiamos en ti. Amén. En ti confiamos. ¿Por qué no se ponen de pie para terminar? Y yo te invito en esta mañana que si algunos de ustedes se encuentran en una situación así, nunca es tarde para decirle: Señor, pues ayúdame. Tal vez he tomado decisiones incorrectas en mi vida debido precisamente a mi autoconfianza, pero quiero que seas tú, ayúdame. Aquí estoy delante de ti, mi vida es tuya. Ora en mí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste tener juntos. Y Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, que es el que nos guía siempre a toda verdad, pueda obrar en cada corazón, que puedas tú, Señor, que tú que conoces a cada uno, a cada corazón tú lo conoces, Señor. Cada uno somos tan diferentes, nuestras circunstancias, nuestras vidas, todos somos tan distintos, pero tú conoces a cada uno. Yo te pido, Señor, que tú obres y que, Señor, si alguno se encontrara en ese punto en donde probablemente las decisiones que han tomado han sido decisiones mal tomadas, porque han sido tomadas en su carne, en su confianza, en su sabiduría, que puedan rectificar, Señor, y decir: Señor, perdóname, porque me doy cuenta de que lo único que yo he hecho es empeorar las cosas. En lugar de mejorarlas, han empeorado. Pero, Señor, yo quiero que tú me ayudes, que de ahora en adelante tú me guíes, dame sabiduría, como dice Santiago, dame la sabiduría que necesito para poder salir adelante. Y sé con cada uno, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí también, Señor. Bendícelos. Sé con cada uno al salir de este lugar en sus diferentes actividades, trabajos, en donde se encuentren. Sé con cada uno, Padre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.